Hay dos formas de ver esta vida. La forma terrenal, la forma de ver la vida terrenalmente, es decir, a como nosotros hemos aprendido, como nos han enseñado. Esa es una de las maneras para vivir la vida. Pero hay otra forma de vivir la vida o de ver la vida, y esta forma es espiritual. Habitamos en una carne, como ya lo sabemos, que de alguna manera nos exige y nos pide deseos, anhelos, viene con tantas cosas, viene con tantas cosas. Yo quiero mencionar algunas de estas palabras que a lo mejor las hemos escuchado o a lo mejor no, pero han escuchado la palabra preceptos. Preceptos. En el derecho, pues sí, no. Bueno, también Dios la usa y dice que andemos en sus preceptos. Y la palabra preceptos es una conjunción gramatical, es decir, que se conjuga o se completa con dos palabras diferentes. Estas dos palabras son pre, que quiere decir antes, y septus, que quiere decir pensamiento, antes, un pensamiento anterior. Es decir, que los preceptos mueven a nuestros pensamientos, por así decirlo. Es más allá que un pensamiento. Y todos nos deberíamos de preguntar de dónde vienen nuestros pensamientos. Yo en una temporada de mi vida fui a terapia, pero con una psicóloga cristiana. Indagamos en muchos temas psicológicos o procesos mentales. Y bien interesante porque a mí me dejaba una tarea que decía, cada vez que se te venga un pensamiento intrusivo, pregúntale de dónde viene. Porque abordábamos la psicología de forma espiritual. Todos los pensamientos que nosotros recibimos que son intrusivos son dardos del enemigo. Cuando quieren hacernos caer, cuando quieren hacernos sentir mal, eso es espiritual, pero también es mental. En la palabra de Dios vamos a ver muchísimas cosas psicológicas. De hecho, la palabra arrepentimiento no es una palabra espiritual meramente. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio en su manera de pensar, en la mente. Y yo creo que gran parte de lo que constituye y sustenta nuestra vida cristiana tiene que ver con la manera en cómo pensamos y cómo vemos la vida. Vemos la vida de forma terrenal, pensamos como los demás piensan o empezamos a pensar diferente, como Dios piensa. Los preceptos de Dios van a producir y provocar ideas de Dios. Amén. Preceptos. Pero después de los preceptos se crean conceptos. ¿Han escuchado la palabra concepto? La palabra concepto también se divide en dos, y una es con y la otra septos, que es lo mismo, es con, significa uno o unir o juntar, y septus, pensamiento. Cuando hay varios pensamientos dentro de mi mente, entonces obtengo un concepto sobre algo. Cuando varios pensamientos en mi mente se unen y empiezo nosotros decimos atar cabos, ¿no? Empiezo a juntar ciertos pensamientos en mi mente, van creando ¿un qué? Un concepto. Y entonces yo empiezo a tener un concepto de la vida. Y cuando estos conceptos se juntan, diferentes conceptos en mi vida, y me muevo a base de conceptos, creo algo que se llama una ideología. Ideología. Y la palabra ideología también se divide en dos y tiene que ver con la expresión de las ideas. O más bien dicho, la idea expresada, que es el logos. Pastor Manuel lo había dicho en algunas ocasiones anteriores, el logos. Si nos vamos al Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el griego quiere decir logos. En el principio la idea de Dios fue expresada. Amén. Fue expresada. Entonces Dios tiene ideas, Dios tiene pensamientos. Hay alrededor de 8,000 millones de personas en el mundo, y cada uno de ellos ha creado estas
formas o figuras o estructuras mentales para poder vivir su vida. Cada persona, imagínense, hay casi 8,000 millones de personas en el mundo y hay 8,000 millones de maneras de ver la vida. Porque cada uno va creando en su mente, tiene ideas. Esas ideas las vuelve, ¿qué? Las vuelve conceptos, ¿verdad? Esos preceptos los vuelve conceptos y esos conceptos los vuelve ideología. Y entonces va formando una filosofía y adopta una filosofía y vive a través de su filosofía. Vive a través de su filosofía. Y cuando alguien vive a través de su filosofía, ve lo que quiere ver. Yo una vez les he dicho esto. A ver, si vamos al cine y vemos una película de acción, Rápido y Furioso 85,000, y salimos de ahí, de repente, aquí el Kiki perdón que te dé ejemplo, Ron, se esconde ahí, ¿no? Para asustarme. Y yo salgo y de repente el Kiki me asusta. Y yo vengo de ver una película de acción. Pues voy a tratar de reaccionar con violencia porque vengo viendo violencia. Pero si de pronto vemos una película de terror y yo salgo y Kiki hace exactamente lo mismo, me voy a caer para atrás. Y así sucesivamente, si vemos una película de risa, por ejemplo, de comedia, voy a salir y el Kiki me va a asustar y yo me voy a empezar a reír. Incluso a lo mejor me agarro el estómago y no me paro de reír en 10 minutos. ¿Por qué? Porque así es. Tomo ideas, esas ideas son preceptos. Vienen empujados, por los preceptos. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo jamás se apartará. Jamás es jamás. Una persona puede irse al cielo aunque haya vivido una vida de Hitler. Si de chiquito le enseñaron el evangelio, en el último segundo de su vida, ahí donde nadie lo ve, puede que un precepto brote en su mente y diga, me acuerdo que Cristo puede salvar. Y haya hecho lo que haya hecho. ¿Quiénes somos nosotros para arrebatar el sacrificio de Cristo? Nadie. Pero eso se implementa. Y nosotros venimos a través de muchas generaciones, venimos arrastrando todos estos preceptos. Por eso Dios dice, camina en mis preceptos, anda en mis preceptos, porque son las ideas de Dios. De ahí viene la palabra teología. Teología, la idea que el hombre tiene sobre Dios. Teología. Y vamos buscando los pensamientos de Dios. Por eso la palabra dice que la palabra de Dios es la mente de Cristo. La Biblia dice, la palabra de Dios es la mente de Cristo. Es la mente de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que quitar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu mente para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, aquella que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar si queremos ver el plano espiritual. Y vivimos conforme a lo que vemos. Necesitamos cambiar la manera de ver la cosa, porque también hay otra palabra. Dijimos que eran preceptos, conceptos, ideología, filosofía, la teología, pero también hay algo que se llama percepción. Y la percepción es como yo percibo, como yo recibo la información de lo que estoy viendo. Recibo la información de lo que estoy viendo. Y entonces, si nosotros no somos cuidadosos con este tema, si nosotros no somos cuidadosos con cómo vemos y percibimos la vida, entonces vamos a creer que cada uno, 80,000 millones, tienen la razón. Que cada uno tiene su verdad y que cada uno vive conforme a su verdad. El asesino cree que él está correcto. El violador cree que él está bien. El gobernador o persona política importante cree que está bien porque robó poquito. Y entonces cada quien
cree que tiene la razón y que tiene su verdad. Estamos equivocados. Solo hay una verdad, la verdad de Cristo. Amén. Solo hay una verdad y está en la mente de Dios. Solo hay una verdad y está en los preceptos bíblicos. Preceptos bíblicos. Y a través del Espíritu Santo podemos ver todo esto. ¿Por qué una persona está abajo de un puente? ¿Por qué una persona es indigente? ¿Por qué una persona, por más que vas, lo rescatas, lo llevas, lo alivianas, lo bañas, le cortas el pelo, le das de comer, vuelve abajo de un puente? ¿Por qué a una persona que le predicas la palabra, le dices, mira por ahí no, ¿por qué va y lo vuelve a hacer? ¿Por qué tenemos que estar atravesando procesos tras procesos tras procesos tratando de entender algo? Porque estamos viviendo conforme a nuestra propia filosofía. Mira, cuando yo llegué al Señor y empecé a rehabilitarme, a recuperarme, yo lo primero que tuve que renunciar es a las filosofías que había adquirido en la calle. Yo tenía una filosofía. La iglesia y todo lo que tenga que ver con un Dios es manipulación. No quiero que me digan nada sobre Dios. No quiero que me digan nada sobre la iglesia porque yo ya me di cuenta de que eso es pura manipulación. Que les quieren sacar el dinero, que esto. Y era mi filosofía. Y mi filosofía no me permitía rendirme delante de Cristo. Entonces, por más que yo quería ser bueno, las cosas no me salían. Por más que yo quería tener un trato espiritual, un alimento espiritual, las cosas no funcionaban. ¿Por qué? Por mis filosofías. Y esa es una de 10, 20, 30 filosofías que tenía con respecto a cada área de mi vida. Y tuve que renunciar, yo le llamo una rendición racional. Una rendición racional, decir, Señor, todo lo que yo pienso, todo lo que yo he creído en todo este tiempo, lo que mis padres han creído, lo que mis abuelos han creído, lo que mis bisabuelos y tatarabuelos han creído, está equivocado. Está errado. Porque se basa en su propio beneficio. Porque has sido alejado de tus preceptos. Ahora quiero, Señor, que me enseñes a vivir en tus preceptos. Quiero que me enseñes qué es lo que tú piensas y cómo deseas que yo viva mi vida. Y entonces vamos a la palabra. Pero la palabra también es que espíritu y es vida. ¿Es qué? La palabra es espíritu y es vida. Y el Espíritu Santo viene a abrir mis ojos. Los ojos del Espíritu. De tal manera que yo le digo, Señor, por favor, permíteme ver a la iglesia con tus ojos, con los ojos del Espíritu, para ver necesidades, para poder conectar realmente. Necesito que abras mis ojos espirituales porque yo quiero sentir lo que tú quieres hacer y quiero ser parte del mover de tu Espíritu. Pero yo necesito abrir mis ojos. No puede ser de forma carnal, no puede ser de forma terrenal, porque me voy a equivocar. Porque incluso puedo lastimar si no veo con los ojos del Espíritu, si no doy mi vida por los preceptos de Dios, si no aprendo a negarme a mí mismo para que Cristo sea el que crezca y se ha formado en mí. Amén. Así que yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 8 al 17. Segunda de Reyes. Y vamos a leer una historia. Una historia. Sí, segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y es el verso 8. ¿Estamos ahí? Dice,
tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, ¿quién? El profeta Eliseo. Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Le sopló pues. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y esto es para todos nosotros. Dios te va a revelar las estrategias del enemigo. Podrás discernir por qué parte te quiere atacar. Si tú guardas los preceptos de Dios y empiezas a cambiar tu manera de pensar, el Señor te va a dar revelación y vas a ver por dónde te quiere atacar. Pero si tú no cambias tu manera de pensar, normalmente van a entrar directamente a ti los ataques. Normalmente van a entrar directamente, sin fronteras, sin pedir permiso, van a entrar los ataques. Pero cuando tú tienes la revelación, el Señor te va a revelar las estrategias del enemigo. Amén. Y luego dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez a fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es rey de Israel? Es del rey de Israel, perdón. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, porque yo envié, para que yo envíe a prenderlo, a arrestarlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Imagínense, fueron por él, los mandaron. Ok, ¿quién nos está soplando las estrategias? ¿Por qué saben todo? Oh, ¿sabe qué? Hay un profeta en Israel. Ese es el que todavía Dios le reveló al enemigo. Le reveló al enemigo quién le estaba cachando las estrategias de ataque. Fíjense bien, porque esta palabra es, ¿qué dijimos? Espíritu y vida. Sé que cuando yo leo la Biblia, hermanos, para explicar esto de una mejor manera, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que tener al Espíritu Santo para que me dé la revelación. La palabra de Dios es un espejo. Yo leo la palabra y la palabra me habla a mi corazón. Me dice mis deficiencias, pero también me dice mis virtudes. Me revela la dependencia que yo debo de tener hacia Dios. Me ayuda a vivir en santidad, me empuja a vivir en santidad. Entonces estoy leyendo esta palabra y tengo que pensar en mi vida. No puedo pensar en la vida del otro enseguida. Armando no le puede decir a Nereida, ahí te hablan. Ni Nereida tampoco le puede decir a Armando, ahí te hablan. Ni Sergio a... Bueno, no voy a decir nombres porque... No le puedes estar codeando al otro. Esto te está hablando a ti y me está hablando a mí. Amén. Él le está hablando aquí, que le está hablando al pastor y le está hablando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Otra vez, la palabra de Dios, ¿qué es? Espíritu y vida. Apréndetelo. Bien, entonces siendo así, continúo leyendo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, oh Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas que. ¿Por qué no tengas miedo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Te ruego, oh Jehová, que abras nuestros ojos para que veamos. Amén. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había carros de fuego, eran más los que venían con ellos dos que creían que venían solo que los que venían del pueblo de Siria. Tú no sabes, pero cuando tú estás atravesando un problema o una situación, no te imaginas todos los carros de fuego que van alrededor de ti. No te imaginas las cosas que te debieron haber pasado y no te han pasado. Y no ha sido por tu astucia, no ha sido porque eres bien machín, no ha sido por eso. Ha sido porque Dios ha mandado a sus ángeles a pelear por ti, porque eres un hijo y una hija de Dios, que tiene promesas cumplidas en su vida y que Él no desamparará y que Él no dejará solo y peleará cada batalla por ti, porque te ama. ¿Por qué? Porque Él pelea tus batallas. Pero abre tus ojos, los ojos del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se rehabilita y cambia su vida por completo y una que no? Que éste sigue viendo con los ojos de la carne, con los ojos terrenales. Pero tenemos que aprender a ver con los ojos del Espíritu. Porque en el momento de ansiedad, de angustia, de tristeza, en ese momento de decepción, en ese momento difícil, lo que nos sostiene es la gracia y misericordia de Dios. Ese proceso tan difícil que a veces te tiemblan las piernitas porque sabes que tienes que hacer cambios en tu vida y dices, no quiero, pero el Señor te dice, tranquilo, confía porque no vas solo. Hay carros de fuego alrededor de ti. Hay ángeles que van a acompañarte en cada proceso. Amén. Y ese es nuestro deleite, ese es nuestro sustento, esa es nuestra esperanza. Y hay otro ejemplo que me encanta, que nos ayuda a entender cómo podemos ver con los ojos del Espíritu en medio de las pruebas. Vámonos al libro de Hechos. Libro de Hechos. Hechos 16, del 16 al 34. ¿Estamos ahí? Hechos 16, del 16 en adelante. Dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, el apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Las profecías no son adivinaciones. Las profecías es hablar hacia el futuro de alguien. Pero este espíritu es un espíritu de adivinación. Y sacaban dinero y lucraban con eso. Dice, estos hombres son, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense bien que no es muy buena propaganda lo que está diciendo esta muchacha, porque está acabando con el negocio completamente. Pero cuando tú eres un siervo del Señor, hasta los negocios más turbios caen. Cuando tú eres un siervo del Señor, tus enemigos caen. Cuando tú eres un siervo del Señor, tus enemigos lo reconocen. Es un siervo del Señor. Cuando tú eres un siervo del Señor, todos alrededor tienen que reconocerlo. No por ti, sino por el que va contigo. Amén. Entonces dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagrandando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia,
prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Con el cepo. Las personas deben de saber que somos siervos del Señor y muchas veces nos tocará recibir lo que no esperábamos a causa de representar a Cristo. Amén. Muchas veces nos va a tocar recibir lo que no esperábamos por representar a Cristo. ¿Qué es tener carácter? Nosotros hemos creído que el carácter es el temperamento y estamos equivocados, ¿sí? Cuando te han dicho que una tía tuya tiene un carácter pésimo, ¿no? No, es que esa tía pues tiene un carácter. No tiene carácter. No tiene un carácter formado correctamente, ¿no? Tiene un temperamento que está pues totalmente desequilibrado, totalmente agarra para donde quiere. Un temperamento, pero no tiene un carácter. ¿El carácter qué es? El carácter es tu sí y tu no. El carácter es que tú sepas que sí y que no, y estés dispuesto a argumentar y a dar tu vida por tu sí y por tu no. Y pones el límite porque no es negociable. Ese es el carácter. Cuando tú entiendes tus principios, tus valores, tus preceptos, tus conceptos, tu ideal, y empiezas a sacar todo lo que tú crees y das tu vida por ello. No hay nada peor que alguien que no dé la vida por lo que cree. Los grandes líderes alrededor de la historia han dado su vida por lo que creen. Cristo dio su vida por lo que él creía. Y en adelante muchas personas, muchos teólogos, muchos discípulos, todos los discípulos dieron su vida por fe. Incluso Pablo, que no caminó con Cristo, dio su vida por lo que él creía. Amén. Y son los preceptos por los cuales nosotros tenemos que entregar nuestra vida, como aquí lo hicieron Pablo y Silas. Continúo leyendo. Dice, perdón, se me fue por acá. Aquí. ¿Dónde nos quedamos? 25, ¿verdad? Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínense, con el cepo puesto en los pies, habiendo sido latigados, estando en el calabozo más profundo de la prisión. El mismo guardia que le dieron la indicación y el mandato de llevarlos hasta allá, de azotarlos, de ponerlos en condiciones muy feas, ese mismo dijo: ¿qué estoy presenciando? Hubo un terremoto, las puertas se abrieron, todos salieron, me van a matar. Y justamente cuando iba a practicar un harakiri, cuando iba a apuñalarse en el abdomen, Pablo grita: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, las puertas se abren. Cuando tú adoras sin importar lo que estés atravesando, buscas la adoración a Dios, buscas honrar a Dios con todas tus fuerzas, las puertas se abren, los candados se rompen. Pero déjame te digo otra cosa: Dios no te va a liberar, no te va a abrir puertas solo para que hagas lo que quieras.
Dios no te va a abrir puertas para que hagas lo que quieras. Porque si eso fuera así, Pablo y Silas hubieran salido pelas. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas? No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y Pablo y Silas empezaron a ver la situación de forma espiritual. Y dijeron, vamos a ganarnos al guardia y vamos a ganarnos a todos los carceleros para Cristo y vamos a ganarnos a la familia del guardia. Amén. Eso es ver con los ojos del Espíritu. Fíjense bien la diferencia entre una mente que solamente ve el beneficio por la oportunidad, el ser oportunista y ver que Dios te abre las puertas. Pero una persona que está pensando con el Espíritu, que está pensando de forma espiritual, dice, me puedo ganar a la guardia y a la familia del guardia. Y Silas, a cantar para que los reos nos escuchen, vámonos. Porque lo que van a presenciar es el reino de los cielos. Lo que van a presenciar les va a cambiar la vida. Continuamos leyendo rápido lo que dice. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Revelación. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y dime, ayúdame a terminar esta frase. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa. Hermano, cuando una persona se rinde al Señor, impacta a su hermano, a sus hermanos, hermanas, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, poco a poco. A lo mejor no en ese día, pero a lo mejor en un año. A lo mejor no en un año, a lo mejor en 2. A lo mejor no en 2, a lo mejor en 5. A lo mejor no en 5, a lo mejor en 10, 15, 20. O a lo mejor en 50 años u 80. Y tú no logres ver eso. Pero de que el evangelio tiene poder, tiene poder. De que te cuenten como niño que tu tatarabuelo fue un predicador y que a través de eso cambie tu vida y el tatarabuelo no vio, no quiere decir que el evangelio no sea real, no sea poderoso y que tú y toda tu casa pueden ser salvos a través de una persona. Amén. Y dice más Pablo, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, arrepentimiento, ¿no? Él les hizo las heridas y ahora les lavó las heridas. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora yo te digo, si tú no estás bautizado, ¿qué te está impidiendo bautizarte? Mira a esta persona. Se iba a matar hace unos segundos y ahora se quiere bautizar. Gloria a Dios, ¿no? Llevándolos, dice, y les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Qué gran bendición, hermanos. Qué gran bendición poder abrir y activar los ojos del Espíritu. Vivir espiritualmente. En alguna ocasión, Pastor Manuel lo decía, ni loco vuelvo a vivir de una manera natural. Hay que vivir de forma sobrenatural, espiritual. Y eso es un trabajo diario, es un trabajo arduo. Es todos los días menguar yo para que crezca el Señor. Es todos los días ver una realidad que sale allá afuera y decir, no, Cristo dice esto. La mente de Dios dice esto. Los preceptos de Dios son estos. El masticar la palabra constantemente, el rumiar la palabra, el levantarte todos los días, hacer un devocional, escudriñar los salmos, los proverbios, las historias bíblicas una y otra vez, te van revelando poco a poco la mente de Cristo.
Es la manera en la que Dios quiere reconectarnos con nuestra mente espiritualmente. Y aquí tengo un versículo también para eso. Acompáñame rápidamente a Efesios 4:22 y vayan pasando si quieren los de la alabanza. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, y aquí díganme, acompáñenme a decir esto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la ¿qué? De la única verdad que existe, que es Cristo. Él dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor. Él es la verdad. ¿Quieres saber la verdad de cada situación? Ve a Cristo. ¿Qué te dice Cristo? Pregúntate todos los días cuando tienes que tomar una decisión: ¿qué haría Jesús? En esta situación, ¿qué haría Jesús? En este proceso, ¿cómo se comportaría Jesús? ¿Qué actitud tendría Jesús ante esta situación? ¿Qué reacción tendría Jesús con esto que estoy viviendo? Con esto que me están diciendo. ¿Qué reacción hay? El carácter de Cristo va a ser formado dentro de nosotros. Amén. La idea no es que te llamen cristiano allá afuera. La idea es que lleves a Cristo allá afuera. La idea no es a enseñarte a vivir una vida cristiana. La idea no es enseñarte a vivir una vida cristiana. La idea es que Cristo esté en tu vida y Cristo dirija tu vida. Si ven las dos partes, ¿verdad? Porque es importante nosotros entender los procesos de nuestra mente. La mente tiene sus procesos. Por eso dice la palabra de Dios: lleven todo pensamiento cautivo, dice. No dice: ponte a negociar con tus pensamientos. Así dice la palabra. Ponte a negociar con tu mente un rato ahí, 2 horas, a ver quién gana. No, dice: lleva todo pensamiento cautivo. Cautivo. ¿Por qué llevar todo pensamiento cautivo? Porque tú tienes que entender que los preceptos que tenemos por default están equivocados, están errados, y vamos a seguir decidiendo erradamente si Cristo no habita en nuestra mente. Llevemos a Cristo a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Rumiemos la mente de Cristo, rumiemos los pensamientos de Dios en nuestra vida. Y entonces veremos, ¿como quién? Como Eliseo, como Pablo y Silas. Estaremos viendo la gloria de Dios. Entonces, cuando tú llegues el día de mañana a tu trabajo, tú vas a empezar a ver y a discernir espiritualmente. Esta persona tiene esto, tengo que orar. Y si tu mente está ocupada en los negocios de Dios, olvídate la depresión, olvídate la ansiedad, ni tiempo te va a dar. Ni tiempo te va a dar. Y te lo digo no porque siempre haya sido así en mi vida. Dios me ha llevado en un proceso, diferentes etapas, diferentes temporadas en la vida. Y hace un tiempo para acá, Dios volvió otra vez a abrir mis ojos espirituales. Abrir mis ojos espirituales y empezar a ver las cosas que suceden. A ver las cosas que suceden. Y no nomás para ser un espectador. No, sino que Dios te revela porque te quiere usar para eso. Para que lleves bendición.